Está muy bien, atenta. ¿Está la grabación? Ajá. Bien. Ahora sí. Ahí está grabando. Al menos está intentando grabar recién. Bien. Bueno, les contaba que para nosotros es una alegría que pueda estar ella acá en el seminario, que haya aceptado la invitación al espacio del seminario de investigación. Quería contarles que Sara recientemente, como han estado escuchando, presentó su tesis doctoral, una segunda tesis doctoral. Esta tesis titulada, la puedo dar el título, ¿no? Silencio, palabras y testimonios sobre la violencia sexual en centros clandestinos de detención de Mendoza. Nos pareció una excelente oportunidad que en el marco de este seminario nos pueda transmitir algo del camino investigativo recorrido, o sea, puntualmente la idea es poder conversar sobre eso. Entre algunas de las cosas que pudimos hablar con Sara acerca de su tesis doctoral, ella nos contó, nos dijo que trabajó a partir del testimonio de mujeres. Ese fue un significante que nos resonó, ¿sí? que nos pareció muy, muy importante para poder conversar acerca de investigación y psicoanálisis. Sabemos que un testimonio es un relato que da cuenta de una experiencia, y en este caso una experiencia que podríamos decir del orden del trauma, pero bueno, esto nos podrá explicar ella un poco más. Y desde el psicoanálisis sabemos que un testimonio no es una comunicación, por eso nos pareció interesante esto de tomar el testimonio, porque testimoniar siempre implica, compromete a un sujeto, y en este sentido sabremos que habrá siempre algo que falta, siempre un testimonio deja algo de un vacío, y bueno, nos parecía una muy buena oportunidad para poder escuchar a Sara y de lo que ella pueda transmitirnos, y de allí poder conversar, ¿no? Porque la idea fundamentalmente de este espacio es que podamos conversar en este cruce de psicoanálisis, investigación, y bueno, el recorrido que ella ha hecho a nivel metodológico, como decía ella, o bueno, los procedimientos que fue haciendo. Eso es lo que sobre todo nos interesaba que nos pudiera compartir y que pudiéramos ir conversando, ¿no? Y pensando. Y una cosita más, y que un punto re importante que la Sara nos marcó y que nos pareció como muy interesante, estamos tan ansiosos como el resto de escucharla, es que además es psicoanálisis, es el paradigma de derechos humanos, y además es desde el feminismo, desde donde ella hizo esta investigación, así que bueno, toda una invención. Claro, hay un cruce ahí de varias disciplinas muy interesante. Así que bueno. Estoy conectada. Bueno, y además de muchas gracias por la invitación. practicante, de miembro de ACEP, todo eso, que quizás ya lo sabían. Bueno, muchas gracias por la invitación. Desde ya, bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes, y también en cierta forma es algo nuevo, ¿no? Esta tesis versa sobre silencios también, hay mucho silencio, sobre palabras y testimonios en varones y en mujeres, no solamente en mujeres. Bien. En principio, bueno, iba a ser sobre mujeres, pero era necesario, porque justamente el feminismo lo que interpela es esa relación en lo social entre lo que son la relación entre los varones y las mujeres en una sociedad determinada. Entonces no era posible dejarlo de lado, y tampoco, digamos, estamos trabajando con discursos, y era muy interesante también ver lo que, bueno, los varones podían aportar al respecto, ya que ellos también padecieron este tipo de violencias, con, digamos, características diferentes. A mí me parecía muy interesante poder articular psicoanálisis y feminismos, y desde ya, como bien dice Osvaldo Delgado, siempre que hay un atropello, y lo decía Aramburo también, un atropello a los derechos humanos de las personas, también allí el psicoanálisis está de duelo, porque justamente el psicoanálisis tiene un respeto muy profundo por la diferencia. Y en este sentido, bueno, un poco yo les voy a contar que, bueno, ya después voy a mostrar algunas placas, pero me parecía muy importante desde mi formación. Soy una persona que, por circunstancias que les voy a ir relatando, he sido atravesada por el activismo, y en lo teórico también por los derechos humanos,
por circunstancias personales. El psicoanálisis también atravesó mi vida porque con el psicoanálisis entré en democracia, y esto me facilitó poder estar situada hoy aquí. Y el feminismo justamente vino a ponerle palabras a ciertos sentires desde pequeña, y que yo lo encuentro muy semejante y muy posibilitador y develador como el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque ambos saberes se han constituido como críticos ante el saber y el orden establecido. Han producido quiebres epistemológicos en la historia del pensamiento de la humanidad, por lo cual ambas disciplinas están dentro del pensamiento crítico, y esto es muy importante, cómo poder, digamos, no enlazarlas. Han causado rupturas de paradigmas muy profundos. Si nosotras recordamos las revoluciones científicas descritas por Thomas Kuhn, ¿no? En este sentido han incidido en la historia, en el pensamiento, en la sexualidad, en la vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo en Argentina, por varias razones. Argentina es como el país del psicoanálisis en Latinoamérica, y por otro lado, es paradigmático, digamos, el avance que ha tenido en relación a los derechos humanos, y desde ya el feminismo. Los encuentros nacionales de mujeres solamente se han llevado a cabo en Argentina. La ola verde aparece en Argentina, es decir, las madres de la plaza aparecen en Argentina. Bueno, realmente se han abierto surcos para el resto de América Latina, y en muchos casos para lo que es África, todo el Medio Oriente, aunque no lo crean, han repercutido todos estos hechos, y de hecho lo hemos podido ver con el tema del pañuelo verde, o las chilenas, cómo tomaron el pañuelo verde y después salieron las jóvenes de tesis, y el mundo se llenó de ese lema que ellas pudieron hacer, ¿no? Con eso. Volviendo a estas disciplinas del pensamiento crítico, tanto el psicoanálisis como los feminismos y los derechos humanos no responden a sistemas cerrados. En sus desarrollos teóricos, desde Freud, Lacan, como los mismos feminismos, se hablan en plural, no son sistemas cerrados, y en este punto tienen mucho en común. Y en este tipo de desarrollo han generado discusiones de las más diversas en relación a la sexualidad, en relación al amor, a la muerte, a la vida de las personas, ¿no? Sin excluir lógicamente a la masculinidad en esto. Por eso es tan importante, porque hay todo un estereotipo en relación a que el feminismo sería el machismo al revés, y esto no tiene nada que ver. Eso es un sentido común que se aplica para desprestigiar, como también se ha desprestigiado históricamente el psicoanálisis. Nosotras por ahí naturalizamos mucho el psicoanálisis en nuestras vidas, en nuestras prácticas, pero realmente en muchos lugares no es muy buena palabra como los feminismos, ¿no? Creo que en algún momento todas hemos pasado eso. Y es importante este entrecruzamiento, porque estas disciplinas sospechan de la razón y plantean la imposibilidad de los caminos del raciocinio, que pueden dar cuenta cabal de todos los problemas que tenemos los sujetos cuando vivimos en sociedades, con la diversidad que eso presenta, ¿no? Y todas estas vicisitudes. Y justamente es lo que intento, digamos, un poco rescatar. A pesar de las críticas, han habido críticas estructurales desde los feminismos hacia los derechos humanos, porque ustedes saben que los derechos humanos, desde la Revolución Francesa, por ejemplo, fue una revolución maravillosa, de libertad, fraternidad, para la masculinidad. Las mujeres quedaron excluidas. De hecho, una de sus pilares fundamentales, Olympe de Gouges, terminó con la cabeza suelta de su cuerpo, digamos. Y la escritura de los derechos universales en 1948 no abarcaba a las mujeres tampoco. Siempre se hablaba del universal masculino. Entonces, esto es una crítica. Después, el psicoanálisis desde ya ha criticado históricamente a los feminismos. No voy a entrar en detalle porque no viene al caso, pero basta leer a Freud. Lacan da una vuelta, sin embargo Freud yo creo que es tan develador como los feminismos en estas áreas, porque justamente Freud, a través de sus historiales clínicos, permite develar la opresión de las mujeres en una sociedad determinada,
y él mismo lo dice en muchas citas, que no las tengo ahora porque no vendrían al caso, pero es como para dar un marco. Y después también desde los feminismos han criticado muchísimo al psicoanálisis, porque es una teoría eurocentrada, pequeña burguesa, falocéntrica, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde mi punto de vista y desde esta posibilidad que me dio esta escritura, creo que estas tres áreas del conocimiento nos dan muchos enlaces, tienen muchísimos canales de conexión, y a mí me permitió una base sólida para dar cuenta de lo que pretendía con esta tesis. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a ir, ustedes cualquier cosa me interrumpen, a ver si puedo compartir. Yo voy a hablar un poquito así en lo general, a ver si puedo disminuir esto. Bueno, un poco este marco epistemológico y teórico y este campo de confluencias. Y decirles que, bueno, al comenzar esta investigación, me propuse realizar una aproximación teórica y empírica de la violencia sexual padecida por mujeres y varones en los centros clandestinos de detención en Mendoza. Centro clandestino de detención de tortura y exterminio se le llama, porque Daniel Ferenstein, un especialista, un académico argentino muy destacado a nivel internacional, estuvo acá en Mendoza y nos sugería que habláramos así, que no le dijéramos centros clandestinos de detención, sino diéramos a conocer, porque aquello que no se nombra no existe, que eran también de tortura y exterminio. Entonces, en un primer momento se incluyeron testimonios de Mendoza nada más, de varones y mujeres. Pero bueno, tuve la posibilidad, por esas cosas de la vida, de tener una beca que me llevó a hacer estancias de investigación en Europa, y estando en París, una argentina me alquiló, digamos, una habitación con muy bajo costo, al saber que iba una argentina para allá, yo no tenía idea quién era ella, ni ella de mí. Yo iba a hacer una pasantía en París 8, paradójicamente no fui digamos, al departamento de psicoanálisis, aunque estuve tomando clases con Gerard Miller y con Dominique Miller, sino fui al departamento de estudios de género. Cuando llegué a la casa de esta mujer era, por esas cosas de la vida, una exilada. Entonces me puse en contacto con otras exiladas de inmediato, porque formaban parte del colectivo Memoria por Argentina en París. Y se hizo, bueno, una cuestión así gigantesca en donde me llamaban espontáneamente. De hecho, hasta me llamó una exilada que vive en Los Ángeles, que también pertenece a este grupo, porque está un tiempo en Los Ángeles, otro tiempo en París, para darme espontáneamente su testimonio. Querían que, digamos, esto se visibilizara. Así que lo que fue en primera instancia evaluar estos testimonios centrados en Mendoza, se amplió. Metodológicamente, bueno, lo hablé con mi directora y codirectora, que son la doctora Roxana Rodríguez, que ella es socióloga, doctora en estudios de género, y la doctora Nora Llaver, también, digamos, de ciencias de la educación, y bueno, ambas son activistas feministas teóricas y académicas desde ya, ¿no? Y entonces decidimos incluir estos testimonios por la importancia, justamente que gente espontáneamente dijera yo quiero dar mi palabra, aunque algunas solamente pudieron dar silencios. Bueno, la idea de este trabajo tiene varios motivos, por esto que yo hablaba con mis compañeras, con Sol y con Graciela, y les comentaba, porque esto es real que este es mi segundo doctorado, y tiene que ver también en algún punto con el PASE, y tiene que ver con la propia historia. El primer doctorado que hice tiene que ver con la palabra técnica, con la palabra dirigida, con la palabra acotada, e inclusive podría pensar la palabra callada. Y muy técnico, y muy que pertenece al mundo de la fonoaudiología, que es mi primera profesión.
a partir de que me recibo de fonoaudióloga, me doy cuenta de que había algo que no encajaba, y allí me pongo a estudiar psicoanálisis en el año 91 con Luz Casenave. Y de allí no paré más, y después decidí hacer la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. La tuve que hacer libre porque, bueno, acá no había que cursar y yo no tenía ese tiempo. Mientras tanto hice ese doctorado, como hice esa carrera, fonoaudiología, que era esa palabra técnica, esa palabra dirigida, la palabra que el otro te dice cómo tenés que pronunciar. Cuando entro al psicoanálisis yo les comento que entro en democracia. Y esto tiene que ver por varios motivos, ¿no? Por un lado, pensar mi interés en la noción de violencia sexual y sus implicaciones en las sobrevivientes y los sobrevivientes, analizándolas desde las teorías feministas, que me permiten un marco epistemológico y teórico, y desde el psicoanálisis, buscando ciertos canales de aproximación para entender esto. Pero este recorrido viene marcado por circunstancias personales. El 29 de septiembre de 1976, mi hermano Juan, 22 años, fue secuestrado por los hombres oscuros de la dictadura cívico-eclesiástica militar de nuestro país y de Mendoza. Hoy forma parte de las listas de las desapariciones en Argentina. Esta desaparición, como ustedes sabrán, generó mucho dolor en la familia, en nuestra familia, como también una rápida reacción a la búsqueda. En ese caminar, en esas búsquedas, fuimos juntándonos con otras familias y comenzó un recorrido de 40 años, bueno, un poco más ahora, dando vueltas sobre temas y problemas que el Estado terrorista generó, con consecuencias desde ya devastadoras. Asimismo, desde mis 13 años, el tema de la violencia sexual me preocupó especialmente porque cuando las adultas de ese entonces, que en general eran las madres de la Plaza de Mendoza, hablaban de estos temas, lo hacían en clave, y yo paraba la oreja. Ellas hablaban en clave para que púberes como yo no pudiéramos comprenderlo. Tal vez esos susurros en clave, que impedían mi comprensión sobre ese tema, aquello que se callaba, que espantaba por otra parte, y muchísimo, recuerdo esas caras, esas miradas, motivaron este estudio. Allí creo que fue que comenzó la construcción del objeto de investigación, que ustedes saben que es un punto central en cualquier investigación. Y entonces necesitaba sacarle el velo a aquellas palabras disfrazadas. Y así se fue conformando este objeto de investigación. Yo quiero destacar que también esta tesis está escrita desde lo que Donna Haraway llama conocimiento situado. Donna Haraway, es una filósofa, también es zoóloga, una gran epistemóloga también norteamericana, y ella habla que el conocimiento es situado, es parcial y es provisorio. ¿Situado por qué? Bueno, porque yo en este momento inicié una investigación situada, bueno, una digamos, psicóloga, analista practicante, mendocina, y activista feminista, integrante de los organismos de derechos humanos, madre de 4 criaturas que ya son personas adultas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que mi conocimiento y mi producción va a estar desde allí. Y en algún momento esto siempre, digamos, no en algún momento, sino sí, en algún momento me di cuenta, y después lo pensé, es mi lugar de sujetada a mi propia historia, y esto lo sabemos del psicoanálisis. Entonces, es verdad que cualquier investigación que una pueda llegar a elegir tiene que ver con esa singularidad y con esa historia y con ese conocimiento situado. No elegimos cualquier cosa cuando elegimos, también lo sabemos desde nuestra formación psicoanalítica. Por otro lado, Donna Haraway nos enseña que ese conocimiento es parcial, porque digamos, yo voy a ver una sola parte de ese paisaje, no puedo ver la totalidad. Y nosotras sabemos que justamente ella habla como una epistemóloga feminista, y nosotras sabemos también desde nuestros maestros, que podemos decir Freud y Lacan,
que nunca podemos pensar en la totalidad. Que justamente el psicoanálisis nos habla de conjuntos abiertos, por lo cual también es parcial, y también es parcial mi mirada en esta investigación. Y es provisoria, y en este sentido es provisoria porque justamente, yo no compartí pantalla, perdón, no amplié. Es provisorio porque justamente el conocimiento es provisorio, nos vamos acercando lentamente a él, no tenemos como, digamos, esa totalidad. Por lo cual, bueno, estos son los pilares, la base, etc. Disculpen, ¿alguna pregunta? No, hasta ahora está muy claro. Yo tengo algunas preguntas para hacerte, pero al final. Bien. Sí, también bueno. las he anotado, Sara, a las preguntas, si Perfecto. querés para más adelante. Bárbaro. Bueno, entonces escribo e investigo desde lugares particulares que hacen a mi evolución en algunos aspectos, y a mi singularidad, y a la época que me toca vivir. Ustedes saben que soy activista de derechos humanos, formo parte de los organismos de Mendoza. Esta integración en mi historia surge a partir también de mi necesidad y el legado de mi papá y mi mamá por la búsqueda, por más difícil que sea, de aquellos anhelos éticos que hacen a mi condición de sujeta comprometida con la historia de mi tiempo, que es uno de los señalamientos que nos hace Freud y Lacan. Al mismo tiempo, el tener un hermano que conforma las listas de las desapariciones en Argentina, inyectó la necesidad de la búsqueda, ¿no? Por los horrores, por las pérdidas de todas nosotras, y hablo en plural porque cuando Juan desaparece, con él desaparecen miles de vidas y de historias, aquellas propias familiares y al mismo tiempo aquellas otras que constituyeron el tejido, el tapiz conformado por los organismos de derechos humanos. En este sentido escribo desde un cuerpo dolido. Así asumo la experiencia corporal como una experiencia epistémica y política, una experiencia de búsqueda, de resistencia, y en este sentido una experiencia de conocimiento, que bueno, en ocasiones ha sido plasmada en otras investigaciones que he ido, digamos, formando parte, fundamentalmente con este proyecto que les mencioné de estas estancias afuera. Y enlazado a lo anterior, justamente el feminismo, los feminismos vino a proponer, a ponerle palabras a mi identidad, digamos, como mujer heredada de las historias mujeriles de mi familia. Y esto también de procurar de comprender estas experiencias de violencia sobre los cuerpos, ¿no? Especificando justamente, que fue uno de los temas centrales de pregunta de investigación, cuáles fueron los alcances políticos subjetivos de esas prácticas a partir de los testimonios de las personas que lo pudieron dar. Y en algún punto esta tesis piensa en todas las violencias sexuales, que como nosotras sabemos se dan siempre clandestinamente. En esas violencias sexuales detenidas en la vida de quienes las sufren por aquellas manos que nosotras sabemos también que pretenden apropiarse de lo imposible. Y esta situación de, bueno, en las conclusiones se habla un poco, esta situación de que siempre son clandestinas, justamente es lo que lleva a tanto silencio, a tan pocas palabras y a tan escasos testimonios, ¿no? Porque siempre lo clandestino pone en duda, digamos, aquella persona que padece esa violencia. Podemos padecer esa violencia clandestina en nuestras casas, lo sabemos, en las casas de nuestros abuelos, en las casas de los vecinos, o en un centro clandestino, digamos, las circunstancias son diferentes, pero ese padecimiento, ese hecho traumático, bueno, cada persona lo va a ir tramitando como pueda, pero de hecho, en general también después permanece mucho tiempo en la clandestinidad. Bueno, teniendo en cuenta esto, fui consciente de la asimetría de poder que se genera a la hora de realizar una investigación, o una entrevista, teniendo en cuenta mi lugar como sujetada a la misma historia de quienes debían entrevistar, por ser conocedoras de los hechos, por ser parte de las familias que integran estos colectivos que piden justicia,
soy integrante del equipo de acompañamiento a testigos y querellantes en los juicios de lesa humanidad hace 10 años en forma solidaria. Entonces, también este acceso a estos testimonios fue posible porque muchas personas me decían, bueno, vos sos del palo, con vos puedo hablar, digamos. Por ello fueron encuentros que se enmarcaron en largas charlas, generadoras de confianza en un espacio y tiempo necesario para quien podía, ¿no? Decir algo, sin condicionamientos de horarios, sin condicionamientos por ahí de disimulos o de llantos. Hay un plan, digamos, muchas veces los relatos cobraron intensidades muy, muy marcadas, ¿no? Muchas emociones. Y hay una autora que es Irene Basilacci, no sé si la conocen. Ella dice que quien investiga debe tener presente que sus valores, sus perspectivas, creencias, deseos, expectativas, influyen en la percepción y en la construcción de la realidad que estudia. Y que la experiencia vivida es también una experiencia corporalizada, siendo la propia investigadora o el propio investigador una fuente de datos. Y en este sentido a mí me parecía muy enlazado con nuestra práctica psicoanalítica, y lo veo sobre todo desde mi lugar, mi condición de analizante, como una entra en estas investigaciones, ¿no? Cuando tiene la posibilidad de permitirse pasar por el proceso de hacer de estar como paciente, como en una terapia psicoanalítica. Cómo una empieza en esta investigación, en esta fuente de datos propia, ¿no? Esta posición, digamos, también fue facilitada por mi formación como analista practicante del psicoanálisis, que enriqueció profundamente el trabajo analítico de los testimonios, de las entrevistas, que acompañada con la praxis en el feminismo justamente posibilitó una aproximación a los decires sobre las experiencias de la clandestinidad de estas personas entrevistadas. Mi lugar de investigadora también fue lentamente subversivo, digamos, subvertido por las escuchas, por esos silencios, por lo entrañablemente doloroso que tuve que escuchar. Entonces, desde mi perspectiva teórica, fui acercándome a otros mundos y saberes que posibilitaron otros conocimientos desde ya, ¿no? Y otras experiencias. Entonces, hay Savage dice que quien investiga es el instrumento a través del cual los datos son recolectados y analizados. Se constituye en uno con la persona que investiga, ¿no? Como que camina con sus zapatos, puede comprender su punto de vista. Estar en esta posición de quien escuchó estos testimonios e intervino, digamos, la posibilidad de intervenir solo para allanar un poquito la voz, ¿no? Dar la mano frente a ciertas historias, o tan solo respetar la mirada perdida en algún punto, del recuerdo, ¿no? Bueno, en este sentido tuve que sortear muchos momentos difíciles, a pesar de que una cree que, bueno, hay cosas que ya se saben. Ha sido muy difícil, inclusive en la cocina de la investigación, como me preguntaron, parte del tribunal me preguntó cuando la rendí, bueno, ¿cómo fue esa cocina? Y realmente en muchos momentos tuve que, el mate, este símbolo tan importante para nosotras, fue el pretexto necesario, y cuando trabajamos con la directora, la codirectora, para decir, bueno, ahora calentemos el agua, cambiemos la hierba, porque bueno, estuvieron muchos llantos también en este proceso de investigación, porque como cuestiones muy fuertes, ¿no? Bueno, en este sentido se centró digamos, a ver si puedo irme un poquito más allá,
Bueno, el diseño de investigación fue flexible, de un tipo de investigación cualitativa, las técnicas de recolección de datos fueron entrevistas en profundidad 18. Es decir, que entrevisté, en total fueron 26 testimonios. Lo interesante de esto es que fueron 18 entrevistas en profundidad, digamos, en donde el sujeto hablaba a través de alguna palabra disparadora. Yo había con anterioridad hecho un llamado planteando la posibilidad de dar su testimonio, y bueno, es así que todo comenzaba de la forma menos dirigida posible. Después recabé 3 testimonios dados en las audiencias públicas de Mendoza, en los juicios de lesa humanidad. Pude tener la autorización para utilizar esos testimonios, y después extraje relatos de 2 libros escritos por una mujer y un varón de Mendoza, donde ellos cuentan sus experiencias. Entonces decidí tomar algunas viñetas de esos libros. Después le pedí a una colega, una sobreviviente colega, que si ella quería dar su testimonio, me dijo que no, que prefería escribir, que la esperara, que no podía hablar de eso, y que era necesario para ella un tiempo. Ese tiempo llegó a los 3 meses a través de un mail donde me decía: Sara, te envío mi testimonio escrito, no pudo ser de otra forma, espero poder ver esta tesis terminada. Para mí, como ustedes verán, son testimonios muy importantes, porque es como pequeños tesoros que fui recibiendo de esta historia, porque una también con esto lo que pretende es visibilizar y hacer un poco de historia, con hechos tan trágicos que por otra parte pertenecen a nuestra historia reciente. Y que una colega confiara tanto y me mandara su escrito. Lamentablemente ella falleció, no pudo ver esta tesis terminada. Y esto también causa un poquito así de cierto dolor, ¿no? Porque a ella le costó muchísimo, fue la segunda vez que pudo escribir algo sobre esto. La primera no fue una escritura, digamos, oral, cuando fue a dar su testimonio del periodo de instrucción de su causa. Después está esta entrevista telefónica que les conté, que estando en París me llamó esta mujer de Los Ángeles, esta sobreviviente, una abogada brutal, que por suerte ha trabajado mucho con todos los inmigrantes en Los Ángeles. Y después un correo electrónico, que bueno, esta es una joven de la zona Cuyo de Mendoza que la pasó muy mal, fue violentada sexualmente en muchos momentos, y que ella, bueno, es increíble cómo ni siquiera la psicóloga le pudo contar esto. La cuestión es que cuando le escribo, ella se sorprende de mi pedido. Yo le escribo porque me conecto con alguien que la conocía, con la abogada que la había acompañado, que conocí en un encuentro, y ella me manda un mail que fue muy conmovedor y también muy conmocionante. Entonces decidí y le escribí, le agradecí su mail, su confianza, su escritura, que no la iba a entrevistar, sino que iba a tomar su testimonio de lo que ella había transmitido en su mail, que era algo muy profundo. De hecho, recuerdo que cuando cuando lo leo al mail, vieron que una abre el correo, y cuando recibo el mail y empiezo a leer, fue para mí muy emocionante, muy fuerte, ¿no? Bueno, la orientación epistemológica y metodológica, desde la perspectiva epistemológica feminista, esta investigación considera a las mujeres y varones no como, digamos, mera fuente de datos, sino ni objetos de investigación, son aquellas personas protagonistas de un pasado que puja constantemente por ser escuchado, por ser explicado, historizado. En este sentido,
también vuelvo a citar a Basilachi, donde ella dice que justamente la epistemología del sujeto conocido viene a hablar allí donde la epistemología del sujeto cognoscente calla, mutila, limita e intenta que la voz del sujeto conocido no desaparezca detrás de la del sujeto cognoscente. O sea, tergiversada como consecuencia de la necesidad de traducirla de acuerdo con los códigos de las formas de conocer socialmente legitimados. Y en este sentido creo que esto se relaciona muchísimo con el psicoanálisis justamente, ¿no? Porque está tendiente a captar la singularidad del sujeto y no intentar estrecharlo en universales imposibles. Y justamente el psicoanálisis confronta con cierta generalización, que está del lado de lo universal. Y hay algo que a nosotras nos importa mucho, que justamente tiene que ver con el caso, la singularidad de cada sujeto, la singularidad de los casos. Y en este sentido es como muy, muy respetuoso, una posición ética, es un acto ético frente a la investigación, rescatar la singularidad de cada sujeto. Porque justamente cada testimonio ubica a quien lo enuncia en un contexto situado y también parcial. La tarea del psicoanálisis es demostrar que no hay generalizaciones ni etiquetas posibles, en tanto cada sujeto es inclasificable. Esto implica que ningún sujeto podría estar en estadísticas generalizables, por eso esta investigación está muy lejos de aquello. Y en este sentido nos podemos, digamos, afianzar o apoyar en las investigaciones cualitativas. Sin embargo, a partir de la investigación es posible desde el psicoanálisis poder hacer ciertas construcciones conceptuales que se pueden aplicar, ¿no? Que no pretenden ser extendidas a determinadas poblaciones, sino que dar cuenta de la complejidad del fenómeno. Porque, como se ve en esta investigación, la sistematicidad de ciertas prácticas hace posible encontrar puntos comunes, aun cuando las implicancias en cada sujeto son únicas. Entonces, bueno, en algún momento cuando lo podamos ver, claro, se puede ver en el tema de el trauma, el dolor, la perversidad, las plusvalías aplicadas en este tipo de violencias. Todo eso fueron resultados de esta tesis en relación a la lectura desde el psicoanálisis, no podía haber sido de otra forma. Entonces, en cada sobreviviente, esa construcción que va haciendo de sus testimonios va a ocupar un lugar diferente que deberá ser alojado. En este caso, bueno, por quien estaba frente a esa entrevista. Me pasó que, bueno, entrevisté a estas personas en diferentes contextos. A ver, no sé qué viene aquí. Estas son las fuentes, como les dije, fuentes primarias, secundarias. Las primarias son las directas, las entrevistas, las secundarias son los 2 libros que tomé, las narrativas son la colega que mandó un mail con un documento adjunto donde contaba sus experiencias, y el correo electrónico. Estas son las audiencias públicas, que fueron tomadas 2 de mujeres y 1 de varón. En total, bueno, son 26 testimonios. Esto ya lo vimos, creo. Bueno, los sobrevivientes fueron las unidades de análisis, y la selección de casos se basó en una muestra de tipo intencional en un primer momento. Yo sabía que habían declarado que eran personas sobrevivientes y simplemente al azar les llamaba y les preguntaba, pero luego se dio esto de la técnica de bola de nieve, que sobre todo me pasó con este grupo de sobrevivientes que están en París. Bueno, esta es la sala de audiencias de los juicios de lesa humanidad, y esto es muy importante en relación a los testimonios. ¿Por qué? Porque en esa sala ha permitido, ha sido generadora, ha alojado a muchas personas que iban a observarse, iban acercando, mirando,
a ver qué onda, como decimos a veces. Y esa sala posibilitó, digamos, la escucha y la posibilidad de decir, quiero hablar, quiero dar testimonio. Una sala que siempre está bastante llena y donde, bueno, allí se ha podido, digamos, enlazar un poquito de la historia de esta gente que, bueno, ha sufrido tanto, ¿no? Entonces, teniendo el tiempo, en cuenta el tiempo transcurrido de los hechos, como así también el delicado tema de investigación, porque es un tema verdaderamente difícil, el proceso de recuperar datos se ubicaba en un delgado y un sinuoso camino, ¿no? Desde aquellos que podían relatar abiertamente o escribir sobre el tema, o aquellos que no pudieron decir ni palabra. También se tuvo en cuenta digamos, al explicarnos la constitución del sujeto, la organización simbólica de la diferencia sexual en el núcleo del sistema patriarcal y sus efectos, en este sentido el psicoanálisis nos proporciona herramientas para el análisis de lo acontecido tanto desde lo individual como de lo colectivo. Bueno, como ya les dije, la técnica en profundidad. La escritura de esta investigación también se tornó compleja en relación y tensional, porque es difícil nombrar lo sucedido sin caer en los mecanismos que el sistema patriarcal ejerce a través de la erotización de la violencia, ¿no? Están replicadas las imágenes que producen las películas, las series, las novelas literarias, etc. El lenguaje está cargado de autoridad patriarcal. Entonces ha sido difícil nombrar con un lenguaje no hegemónico estas experiencias, porque nos planteamos cómo develar el espanto de la violación sin remitirnos a la especificidad de la misma, digamos, evitando caer al mismo tiempo en la desensibilización del horror. Cómo unir o atar la violencia a la sexualidad y descubrir sus entramados sin caer en el mecanismo perverso en juego, ¿no? No ha sido una tarea sencilla para nosotras como mujeres, y bueno, y la verdad que no se resuelve a lo largo de esta tesis este tema, porque hay que nombrar o describir cosas que verdaderamente son muy difíciles. No sé cómo estoy con el tiempo. Y a ver, que llevamos 55. No sé si los dormí. No, está bien. No. Bueno, hay algo muy importante que tiene que ver con las cuestiones éticas, ¿no? Varias cuestiones. Cada una de estas personas que iba a entrevistar o que pudieron escribir o tomar sus relatos en las audiencias, en sus libros, digamos, fundamentalmente aquellos que iba a entrevistar sabían con anterioridad el objetivo, ¿no? Entonces hubo una charla previa para explicar. Y bueno, se tuvieron muchos recaudos, como por ejemplo, ¿no? En la tesis, en el cuerpo de la tesis no están los testimonios completos, solamente hay partes de sus relatos, solo viñetas, y se cambió el nombre en esta escritura de los testimonios. Sin embargo, muchos decían, no, yo quiero aparecer con mi nombre y apellido, porque yo no tengo vergüenza, porque yo quiero bla, bla, bla. Pero bueno, por respeto a la totalidad de las personas, se pusieron nombres ficticios. Inclusive, los testimonios son duros, y bueno, va a ser publicada la tesis, y inclusive hasta estoy pensando, porque a veces digamos, se extraen de un testimonio varias viñetas, estoy pensando inclusive esas viñetas diferentes, ponerles otros nombres, para que no se puedan relacionar. No se les hizo firmar un consentimiento informado porque a mí me parecía muy violento. Primero, que es un tema muy delicado, que no sabía cómo, si las personas, de hecho varias no pudieron. De hecho les cuento, un sobreviviente que él quiso, o sea, me llamó una sobreviviente y me dijo, ¿podés llamar a tal? Porque quiere que lo entrevistes, quiere dar su testimonio. Y la verdad es que, bueno, lo llamé y le dije que si él quería iba a su casa o donde quisiera, o un bar, o donde yo tengo la casa consultorio, digamos, podíamos estar cómodos. No, ustedes saben que me citó en el 5º piso de la Casa de Gobierno, en el ala este.
bueno, para mí fue muy sorprendente. Y bueno, le dije que está bien, si eso es lo que prefería. Y bueno, y allí fui, y realmente decía, acá no va a salir nada, porque él estaba sentado en uno de esos silloncitos verdes que tienen de 2 cuerpos y medio, y yo también con él, con el grabador. Y empezamos a charlar. Pasaba la gente, gritaba, un ruido ambiental tremendo. Al preguntarle por qué había elegido ese lugar al final de la entrevista, me dijo, porque si veo gente no me quiebro. Porque si veo que pasan y pasan, me contengo, porque si no, lo único que hago es llorar y no puedo articular palabras, ¿no? Estamos hablando de un varón de 63 años. Entonces, ¿cómo podía yo, en ese contexto, hacer firmar un consentimiento informado? En ese y en los otros, que no fueron tampoco fáciles. Y por otro lado, a veces cuando se va a subir a una montaña rusa te hacen firmar, y una dice, ay, tener que firmar esto, ¿no? Imagínense con estos temas, por los cuales fueron totalmente obviados. Bueno, no sé qué más podría decirles, pero se decidió analizar estas entrevistas y las preguntas que surgieron, ¿no? Como vigilancias epistémicas en el proceso, en estos interrogantes, en este proceso de producción de conocimiento, porque una siempre está en duda. De hecho, les cuento, el día anterior a defender esta tesis, dije, esto tiene sentido, ¿para qué la voy a dar? Mientras veía el power que había armado. Siempre una está en duda, y por suerte, porque la certeza es locura, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruir a partir de los relatos de Lazo los sobrevivientes la historia reciente sobre este tipo de violencia específica, ¿no? Cómo traducir el dolor, la impotencia, el trauma, las memorias, cómo traducir todo esto en categorías de análisis, cómo recuperar la singularidad de cada testimonio en esas categorías de análisis, digamos que es lo que a una le importa desde una lectura psicoanalítica. ¿De qué forma mi propio proceso de dolor, de horror ante lo que una escucha, quedaría enlazado al final de la investigación a partir del trabajo interpretativo? Todas estas fueron preguntas que me hice profundamente, porque no son cosas fáciles de poder pensar, ¿no? Entonces, bueno, a partir del marco teórico y el proceso de elaboración del proyecto de investigación, se fueron moldeando las herramientas de análisis, de interpretación, emergieron categorías, lo que llamamos categorías emergentes. Estaban las categorías conceptuales tomadas del campo del psicoanálisis, sobre todo, como por ejemplo el trauma, el dolor, las fórmulas de la sexuación, la sexualidad, la plusvalía sexual, los hombres oscuros, los dioses oscuros, como dice Lacan. Desde los feminismos se tomaron sobre todo el concepto de experiencia, y en este sentido enlazado al psicoanálisis, porque ustedes saben que el feminismo es una teoría filosófica política, y es una praxis política también, que al develar la interrelación que existen entre los varones y las mujeres en una sociedad determinada, por lo menos en sus inicios. Hoy hay categorías que ustedes saben nuevas, como lo queer, por ejemplo, o lo no binario, entonces ya eso se modifica, pero en relación a esta posibilidad de interrelación, la única herramienta fuerte y profunda de los feminismos fue la experiencia, que nacen con los grupos de concientización en Estados Unidos y en Europa, y que después se trasladan en los años 70 en Argentina. Es decir, las mujeres, a través de sus experiencias, lograron, por ejemplo, la patria potestad compartida, el divorcio, visibilizar la violencia sexual, la lucha por los anticonceptivos, que hasta finales de la dictadura no teníamos acceso libre a los anticonceptivos, sino era con receta archivada, producto de que había que poblar Argentina. El segundo gobierno peronista pone una ley al respecto. Es decir, todo a través de la experiencia. Me está pasando esto y necesito aquello. Y en algún punto, nosotras como trabajadoras en la práctica analítica, y como también analizantes, traducimos a través de la experiencia, ¿no? En este sentido, bueno,
se fueron moldeando estas experiencias a través de categorías de análisis, ¿no? Justamente estos sucesos que fueron relatando mujeres y varones, de acuerdo a su historia, fue permitiendo que emergieran esas categorías de análisis, y en este sentido, digamos, se pudo enlazar a lo teórico, ¿no? De estas categorías, digamos, categorías teóricas y categorías emergentes. Bueno, después, ustedes saben que llega un momento que se produce lo que se llama en metodología la saturación teórica, es decir, que una sigue recabando testimonios y más o menos, a pesar de, se siguen manifestando determinadas categorías emergentes, se van como repitiendo, por lo cual también al ver emerger esta saturación teórica, se decidió quedarse en 26 casos, ¿no? Entonces, esta investigación se propuso analizar desde la perspectiva del psicoanálisis, los estudios feministas y los derechos humanos, la violencia sexual padecida en la clandestinidad del aparato represor, en la cual hubo posiciones determinadas para mujeres y varones, así como las características de agencia en cada caso, las características de sobrevivencia en cada caso. La memoria se presenta como una reelaboración del pasado, una reconstrucción de lo que se vivió, ¿no? De los sentimientos, de las vivencias. Entonces, ¿qué es lo que ha importado? Las referencias significativas que ponen en evidencia los puntos claves a ser develados. O sea, en este sentido son esas huellas que facilitan la lectura de los hechos, desde lo particular a lo general. Es destacable que las experiencias son individuales, el testimonio es individual, los silencios también, pero nosotras sabemos que los silencios también hablan. Sin embargo, el testimonio o los silencios del sujeto, de su propia singularidad, están enlazados a lo colectivo. Los testimonios tienen núcleos medulares que demuestran momentos únicos, que, digamos, después puede enlazarse a aquello de lo general, ¿no? En este sentido se toma, desde el psicoanálisis, o sea, del material de trabajo emergieron 4 dimensiones que resultan relevantes, que tiene que ver lo subjetivo, lo individual a lo social, la transferencia, ese lazo que posibilita la narrativa, el tiempo cronológico y el lógico que vemos nosotras desde el psicoanálisis, y los espacios del testimonio, digamos, tanto lo público como lo privado. Y con esto, digamos, que les voy a, digamos, un poco contar, vamos a terminar esta parte. Estas 4 dimensiones se enlazan para dar cuenta de los hechos vividos y sus características, porque constituyen elementos conceptuales significativos, ¿no? Que han podido, digamos, generar esa articulación o entrecruzamiento de este gran rompecabezas. Hay siempre un sobreviviente que habla de este rompecabezas, nosotros somos piezas, dice. Nosotros somos piezas de un gran rompecabezas. Y bueno, a mí siempre me remite a las piezas sueltas de Miller, al título de ese seminario de piezas sueltas, ¿no? Y evidentemente, también quiero destacar que fue impresionante cómo muchas personas hablaron por primera vez de este tema con estas entrevistas, o con estas escrituras. No lo habían hecho antes. Estas entrevistas posibilitaron ciertas rectificaciones o posiciones subjetivas. Esto es como muy fuerte lo que digo, pero fue transmitido en la posterioridad, digamos. El llamado donde Sara, a partir de esto, me di cuenta de esto y de aquello y de aquello. Sara, pude hablar y contárselo a tal o cual. Sara, ya estoy dispuesta a partir de esta experiencia de ir a declarar. Lo voy a decir porque en mis 2 declaraciones anteriores no lo dije. Digamos, fue un canal posibilitador. En este sentido, bueno, creo que sirvió, más allá de lo que se pueda servir en su publicación y en su lectura, ¿no?
Nosotras sabemos que lo subjetivo contiene el tiempo cronológico y lógico. Los espacios del testimonio, de lo individual a lo social, fue posibilitado por la transferencia, que viabiliza a un sujeto, en este caso a sobrevivientes, al relato. Al ubicar un espacio entre esa persona y quien escucha, ¿no? Un despliegue discursivo del cual pudieron emerger elementos nucleares de aquello de lo más íntimo, aquello vivido en la clandestinidad, de lo que se pudo poner en palabras y así irrumpir con cierta verdad, como también emergieron y se visibilizaron esos silencios que quedaron allí, digamos, silencios que todavía no pueden salir. Vieron que siempre se dice el silencio es salud, pero en realidad no es así. Nosotras sabemos que el silencio no es salud. Y en este sentido, bueno, hay un congelamiento de ese no poder decir. Se puede pensar, como plantea Miller, que la transferencia es testimonio de la puesta en acto del inconsciente, ¿no? Y se recurrió en esta tesis al concepto de transferencia justamente teniendo en cuenta que si bien no es un dispositivo psicoanalítico lo desplegado en las entrevistas, sí se puede plantear que las sobrevivientes que aportaron a esta investigación encontraban, en el momento de contar sus experiencias, un dispositivo transferencial, ubicando a quien las entrevistaba en el lugar de un sujeto supuesto saber, ¿no? Porque claro, la Sara, que era esa investigadora que estaba allí, sabía del dolor de las desapariciones, estaba en el equipo de acompañamiento a testigos, se la veía, digamos, se sabe que es analista, se sabe Entonces esto posibilitó, digamos, realmente cápsulas transferenciales que fueron como para mí como ¡puf! ¡Qué impresionante!, ¿no? Porque verdaderamente prácticamente la totalidad de las personas que entrevisté no tenía ningún tipo de amistad o relación, ¿no? Sino que la mayoría de los testimonios que tomo de esas personas fueron, por ejemplo, las audiencias orales, las personas que más conocí. Nosotras sabemos que este lugar de sujetos supuestos saberes introducido por Lacan como pivote de la transferencia y como el fundamento transfenoménico de la transferencia. Y ese lugar me fue adjudicado por los conocimientos que estas mismas personas tenían sobre mi activismo, mi profesión, como les decía. Lacan plantea que hay un cierto margen de sugestión en toda operación de transferencia, ¿no? Entonces, lo que se vio es que el tiempo, y sabemos nosotras, se plasma en los discursos, ¿no? Como en dos esferas que se enlaza para producir algo. Se habla del tiempo cronológico, que es el que nos marca el calendario, el reloj, los cumpleaños, ese tiempo que es imposible de parar, que es el tiempo universal, el que compartimos, que tiene un punto central, que es eso. Lo compartimos todas las personas, es un tiempo externo. Ese tiempo, este tiempo cronológico universal, a veces no puede o no puede empalmar con el otro tiempo que nos atraviesa como sujetos sujetados a nuestra propia historia, que tiene que ver con el tiempo lógico. Aquel que justamente se describe, ¿no? Lacan en el 45, en el texto que titula El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipado, un nuevo sofisma, ¿no? Explica la inserción del tiempo en la lógica, y este tiempo no es ni objetivo ni subjetivo, sino una estructura dialéctica, que tiene tres momentos que nosotras sabemos: el instante de la mirada, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Estos tres momentos que conforman esta estructura lógica intersubjetiva, sustentada en tensión entre la espera y la precipitación, entre la vacilación o la urgencia, ¿no? Y en este sentido Lacan señala que este tiempo lógico es el tiempo que justamente el que estructura la acción humana, que contrapuesto así al cronológico, es decir, es nuestro propio tiempo. Él dice que, digamos,
Se arriba a una conclusión cuando el sujeto puede ver los elementos que hay en juego, y en un segundo momento analizar ese momento, y en un tercer momento viene a concluir y se precipita en un acto, ¿no es cierto? En cada uno de estos 3 pasos puede llegar a una conclusión, no es necesario que pase por todos los tiempos. Puede resolver en el instante de la mirada, donde hay un saber por parte del sujeto, siempre se parte de un saber, esto desde ya. El tiempo de comprender es un tiempo de elaboración, que transcurre en una indeterminación subjetiva, en un mientras tanto. Esto se vio claramente, digamos, ¿no? No voy a explicar todo este relato que hace Lacan, pero es interesante que si tomamos la noción de tiempo lógico de Lacan y estas 3 dimensiones que él señala en ese texto, puede enlazarse a la lógica que se pone en evidencia en los testimonios, durante las audiencias en los juicios de lesa humanidad, en las entrevistas recabadas, o en los libros, digamos, no existe la posibilidad de dar a conocer los acontecimientos vividos si algo del tiempo lógico no se anuda al cronológico, si algo de esto no se pone en juego. Esta articulación en algunas entrevistas fue imposible. Algo aún impide las palabras, impide salir de ese silencio mortífero en el cual esas personas están. Esa palabra que tantos años ha estado retenida, esperando la posibilidad de ligar esos tiempos, algunos de los cuales resultan ajenos a quienes tienen que poner voz a esos acontecimientos aún, ¿no? Pero bueno, muchas personas pudieron hacer algo con esto. No hay un tiempo lógico sin un espacio y viceversa, ¿no? Entonces, el espacio subjetivo que, digamos, es aquel que cada sujeto puede hacer algo con eso, ¿no? De sus vivencias, sus relaciones, ese espacio que dolorosamente, ese espacio pasado, ese tiempo pasado, en escenarios de horror, de deshumanidad generalizada, de poder asimilar un poco de lo vivido, ese tiempo entre presente y futuro, para poder contarlo, a veces no estuvo. Entonces justamente allí, en esos testimonios, en esos silencios, se escuchan las singularidades puestas en juego en cada persona. Y esa singularidad al mismo tiempo se evidencia que ha habido algo colectivo, ¿no? Como estas piezas sueltas que nos señala Miller, y que pudieron ser enlazadas. Es impresionante cómo se fueron enlazando, porque ustedes saben que muchas de las cosas que se conocen acerca de esta historia reciente en nuestro país, se conocen por las personas sobrevivientes, porque aquellos que llevaron a cabo, a los que yo llamo los hombres oscuros, al decir los dioses oscuros de Lacan desde ya, esos hombres oscuros no han podido sostener sus actos, ¿no? Sino que responden a la ley de Omerta, ¿no? El silencio, que es el silencio de la mafia. Entonces, con los testimonios se han podido formar una cadena que se pudo ir, digamos, como sujetando a los decires de aquellas personas, a los testimonios que fueron brindándose, y esto es lo que se puede detectar en cada uno de estos testimonios relevados. Cada cual, en relación a sus propios tiempos, pudieron ir transfiriendo lo padecido en espacios públicos o privados, donde el decir cobra cierta referencia, cierta relevancia que facilita la puesta en marcha de los acontecimientos transitados. Y en este sentido se ha armado un gran tapiz de memorias y de posibilidades de plasmarlo allí en esa foto que yo les mostraba, o de plasmarlo con sus familias, porque también en esto quiero decirles que hubieron personas que a partir de su testimonio las familias se enteraron lo que habían vivido. Bueno, llego hasta acá, que me parece que es suficiente, y si quieren voy a salir de la pantalla completa, charlamos un rato. Dale.
Sí, dale. En principio, la verdad que muchísimas gracias por tu generosidad, Sara, de transmitirnos esto, digamos, de lo que vos pudiste escuchar, lo que te transmitieron a vos y poder transmitirnos algo a nosotros sin faltarle a la ética, digamos, seguir, eso me parece, digamos, que nos lo enseñaste en acto. Eso en principio. Después yo tengo varias preguntas, si alguien quiere hacer preguntas también anótelas. No podés dejar de compartir la pantalla, Sara. Sí, a ver, ahí dejé de compartir, buenísimo, porque las quería ver, Ahí está. las quería ver. Ahora sí. Yo tengo algunas preguntas, pero no sé si alguien más quiere decir algo o hacer algunas preguntas antes. Sí, las tengo. Primero agradecerte, Sara. Muchísimas gracias por la generosidad y por habernos transmitido de esta manera una investigación, bueno, subjetivo en este caso y en todos, desde el psicoanálisis, y enseñarnos esta cocina que también a nosotros nos interesaba desde este grupo que estamos empezando los primeros pasos en qué sería investigar, que te lo habíamos dicho, así que para nosotros es un placer escucharlo y nos enseña, nos transmite un modo singular y un modo, bueno, yo he ido también escribiendo algunas, no sé si preguntas, pero comentarios que me parecieron importantísimos. Pero bueno, dejemos también abierto a las otras personas del grupo. Quieren, no sé si hay algo escrito, si quieren hacerlo. Yo hay algo que te quisiera preguntar, Sara, antes de que pasemos a las otras preguntas. Así como vos hablaste de categorías emergentes y cosas que se iban modificando a medida que iba pasando la investigación, ¿vos sentís que como investigadora, digamos, hubo algo que te modificó desde antes? Digo, pensando en esto que anteriormente hiciste una tesis desde el discurso universitario, y lo que marcás en esta tesis es que tiene que ver con el discurso analítico, ¿no? Tanto vos como analizante, o sea, me pareció muy interesante ese paso que hiciste entre vos como analizante y vos como analista, digamos, habían efectos analíticos, terapéuticos ahí. ¿Vos sentís que hubo algo en vos que se modificó de antes al después? Puedo decirlo con estas palabras. El 18 de febrero del 2019 envié esta tesis a Córdoba y me quedé en paz. Fue una tramitación profunda del dolor, de un dolor, bueno, como dije, es una tesis escrita desde un cuerpo político y desde un cuerpo doloroso. En este sentido me quedé en paz. Supe en ese momento que, bueno, que todo aquello transitado desde aquella palabra tan técnica pudo ser plasmado aquí desde un lugar de cierta verdad, ¿no? Sí, Pudo ser enlazado y saber hacer con lo que una tenía, poder abrochar allí lo transitado de la mejor forma. Fue una solución, una muy buena solución en lo personal. Mira qué bueno. Sí, es impresionante esto que decís desde tus 13 años, esos susurros en clave y que de ahí empezó la construcción de tu objeto de estudio, es impresionante, ¿no? Lo que decís que bueno, el alivio realmente. Impresionante. Muy, muy bueno eso. Hay una pregunta ahí en el chat, no sé si la vieron. Sí, ¿a qué me refiero? Es muy específica, ajá, de cuestiones de la tesis, ajá, para Sara. Bueno, ustedes saben que justamente Lacan toma la plusvalía sexual de los desarrollos teóricos sobre la economía de Marx, haciendo uso de ese plus de goce, ¿no? Porque entre los hombres oscuros habían sujetos que se dedicaban especialmente a la violencia sexual sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces ellos, digamos, inclusive acá en Mendoza hubo una sobreviviente que estuvo 9 meses en el centro clandestino de detención de 2, que está ahí donde todas hemos sacado, las que tienen más o menos mi edad, la cédula de identidad, y en ese centro clandestino llevaban a cabo violencia sistemática sobre nuestras mujeres.
a veces 8 o 9 sujetos por noche sobre el cuerpo de cada una de ellas, pero hubo con una que se ensañaron, la tomaron como esclava sexual 3 violentos, 3 hombres oscuros, y ellos exhibían ese cuerpo lastimado, ¿no? Sometido, hacían gala de ese objetivo. Y esa violencia sexual sobre nuestras mujeres, que fueron prácticamente todas nuestras mujeres, manifiesta una compulsión vejatoria, un plus, una ganancia secundaria al placer sexual. Porque se develan 2 acontecimientos allí, el daño y la satisfacción sexual como un plus de goce. Había ahí con el cuerpo de las mujeres una mercancía, donde lo que no se veía era justamente es el goce oscuro de los amos, ¿no? Un goce que quedó impune durante muchos años porque este tema ha sido tan difícil, es siempre difícil para los varones y las mujeres, pero bueno, nosotras tenemos la conformación material de nuestro cuerpo diferente al de los varones. Y esto nos ubica siempre en zonas de mucho peligro, ¿no? Muchas de nosotras que tenemos niñas, bueno, yo ya tengo adultas, pero cuando se van, che, tené cuidado, cuando una dice, tené cuidado por dónde andás, no está diciendo, no vaya a chocar, está diciendo que no te vaya a agarrar un tipo y te viole, ¿no? Es como que nos vamos criando con esa cuestión de la mamá, con quién venís, con quién vas, tené cuidado, mira esa minifalda, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que se lleva a cabo en la vida cotidiana, en cualquier lugar del mundo, en relación a la violencia sexual sobre el cuerpo de las mujeres, las niñas y adolescentes, en épocas de clandestinidad, como en este caso de terrorismo de Estado, conflictos armados, se exacerba a niveles impresionantes, ¿no? Entonces, en este contexto represivo hubo un valor de uso, que dio la posibilidad de un objeto, ¿no? De poseer, de satisfacer una necesidad, y un valor de cambio que es la mercancía, que en este caso era el cuerpo de las mujeres, como objetos sexuales, porque muchas veces se ha discutido esto, inclusive la ley de obediencia de vida, que fue promulgada durante el gobierno del doctor Alfonsín, en su artículo 2 decía que no iban a ser obedientes debidos a aquellos sujetos que se hubieran apropiado de bienes económicos. Ustedes saben que una de las características de la dictadura cívico-eclesiástica militar en nuestro país fue el robo brutal a muchísima gente, empresarios, gente común, hasta se llevaban la heladera y por poco al perro. A nosotros también nos robaron en nuestra familia. Y otra de las cosas fue la apropiación de niñas y niños, hoy adultos, que fueron privados de su verdadera identidad. Es decir, que lo que yo llamo también en esta tesis, desapariciones de identidad. Y por último, el tercer punto era que se podían investigar las violaciones. Esas eran las 3 cosas que se podían investigar y que no iban a estar dentro de la obediencia de vida: la violación, la apropiación de bienes económicos y la sustracción de criaturas. La sustracción de criaturas y la apropiación de bienes económicos fue investigada. Para que fuera investigada la violencia sexual, específicamente sobre el cuerpo de las mujeres, se tardó 35 años. Sí, perdón, Luz. No, estoy acotándote lo que estás diciendo, querida. Nada más que diciendo que es verdad, que la demora enorme del tratamiento de esto que estás hablando realmente, ¿no? 30 y tantos años, 40 años, ¿no? Para plantear una realidad. Eso. Exactamente, Luz. Qué gusto que esté, Luz, escucharla. Siempre me emociona verla a la luz. Bueno, yo no sé si terminás acá, pero yo te quiero decir una cosa. Escuchándote y pensando en el trabajo que has hecho y conocedora de todo el sufrimiento que significa recordar cosas, ¿no? ¿Cuánto desgaste emocional has debido hacer para hacer esa tarea? Y ante eso te felicito y reconozco tu esfuerzo enorme para llevar esto a hacerlo conocer a los demás. Porque hay un desgaste tuyo enorme que seguramente debes haber sufrido, esto con seguridad. Y por eso te lo agradezco y te acompaño en esto. Muchas gracias, Luz.
su presencia siempre ilumina. Bueno. Y quiero decir que cuando me autoricé como analista fue porque Luz confió en mí, me consulté con ella, y bueno, fue mi maestra y lo seguirá siendo, ¿no? Bueno, con la Luz empecé a estudiar psicoanálisis en el 91. Sí, pero ha sido una muy buena tramitación del dolor, tramitación del trauma, porque como les digo, una nunca está exenta de la propia historia, todas estamos sujetas a nuestras historias, por eso elegimos los caminos que elegimos, y en este sentido es verdad que ha sido una tramitación del dolor y también un compromiso, porque esto de que se llevó a cabo la investigación después entre 35 a 40 años, habla justamente de lo que significa a nivel social el cuerpo de las mujeres, y la violencia hacia las mujeres, que es algo que se ha sostenido y se seguirá sosteniendo. Creo igual que, o sea, soy una escéptica en esto, y leyendo El malestar en la cultura, Freud nos lo dice, ¿no? Inclusive sus propios historiales sobre las mujeres, nos marcó y nos señaló justamente que la diferencia, y después Lacan lo señala, la diferencia de lo femenino, tanto en los varones como en las mujeres, digamos, quienes tengan esa posición, pero sobre todo la materialidad, que esto lo señala mucho Lacan también, la materialidad del cuerpo femenino, esa diferencia genera agresividad y genera violencia. Por eso creo que si bien la cultura y las leyes y todo esto va acotando, pero también estas leyes nos ignoran, ¿no? Y fíjense, una ley que fue avanzada en su época con el doctor Alfonsín, tardó 35 años. Y en Mendoza, justamente por personas grupos feministas a nivel nacional, y nosotras acá en Mendoza, pudimos avanzar para que estos delitos tuvieran una perspectiva de género en la Cámara de Apelaciones de la provincia de Mendoza, y que la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad lo tomara también en sus dictámenes, y pudimos revertir, trabajamos mucho para eso, una sentencia donde 3 mujeres habían sido vejadas. Bueno, ni voy a hablar de esos temas porque son 3 cosas muy fuertes, y el doctor Bento, en su momento juez de estas causas, dijo que habían sido delitos de mano propia, es decir, no era sistemático, eran 2 o 3 loquitos que agarraron a estas mujeres. Y logramos revertir eso con la perspectiva de género. Por eso creo que ha servido mucho este develamiento de la organización desde los feminismos, para ir pudiendo lograr avances en derechos sobre las violencias, específicamente sobre los cuerpos de las mujeres, no de las niñas, niños y adolescentes. ¿Sabes qué, Sara? Había algo que la otra vuelta nos surgía. Decir. Bueno, nada, sé que algunas personas van a desconectarse por el horario, ya te lo hemos agradecido enormemente. A mí lo que me surge es, necesitamos un tiempo para comprender ahora, nos hemos quedado todos desde la emoción, desde el impacto, desde tu relato, sumamente atravesadas y atravesados, creo, los que han estado también ahí, y desde el seminario nuestro hay muchísimo que vos nos das para pensar cómo avanzar en lo que es la investigación, pero creo que lo vamos a poder hacer en un segundo momento. Necesitamos comprenderlo, y tal vez la próxima clase trabajar esos conceptos, bueno, con los integrantes del grupo. Hoy solo quedarnos con, el relato tuyo, que me parece que el silencio de nuestra parte tiene mucho que ver con eso. Ha estado buenísimo. Muchas gracias, Sara. Sí, muchas gracias, y realmente el otro día nos preguntábamos, circulaba esta pregunta de cómo hacer, digamos, porque la importancia de la investigación tenía que ver con poder influir sobre las políticas públicas de un modo que sea efectivamente psicoanalítico, y me parece que sin hacer sociología, digamos, que para eso están los sociólogos. Entonces, ¿cómo realmente promover un cambio en muchas de las cosas que creemos que debieran cambiar y poder hacer política pública? Me parece que tu tesis es súper iluminadora en ese sentido. Muchas gracias. ¿Eli? Sí, te cuento, Sara, que por ahí todos los que estamos son desde el ámbito de alguna institución, desde lo público, por eso este seminario se llama como se llama,
investigación de psicoanálisis en las instituciones públicas. Entonces, esto que dice Ana me parece que es lo que nos guía también, porque más allá de la diferencia de lo que vos has contado e investigado, nosotros escuchamos sufrimiento todos los días, de sus cuerpos, de sus pensamientos, atravesados por dolores varios. Entonces, ¿cómo poder hacer de eso algo, esto que has producido vos? Nos parece que es lo que nos interroga, nos provoca a investigar, ¿no? Así que bueno, por ahí vamos. Está buenísimo. Bueno, sí, realmente. muchísimas gracias. Quiero agradecer también un montón y una de las cosas que también me encantó cómo lo hiciste es cómo los testimonios fuiste tomando de distintas fuentes, digamos, ¿no? El testimonio en entrevista, el testimonio en la audiencia, los relatos en algunos escritos, y esto psicoanalítico, tuyo de adecuarte o de acoger lo que cada uno podía dar y del modo que cada uno lo podía dar. Esto que vos contás de cuando fuiste al 5º piso, o cuando esperaste, qué sé yo, que fueron 3 meses a que pudiera enviar el escrito, eso también me pareció maravilloso, ¿no? Muy, muy bueno. Así que bueno, te agradezco un montón. Bueno, abrimos los micrófonos para aplaudirla. Bueno, gracias, les agradezco mucho porque siempre es bueno compartir con las colegas y seguir aprendiendo entre todas. Esto verdaderamente yo siempre hablo en plural porque, bueno, un poco viendo la luz acá, quiero señalar, porque una nunca escribe sola, siempre está con todos los saberes que ha ido a través del camino, ¿no? Enlazando. Y esto es algo que también en algún punto tiene que ver profundamente con la producción. Y bueno, vuelvo a decir que me emociona que esté la luz porque ella ha sido un gran pilar, porque bueno, eso que yo dije, que yo con el psicoanálisis había entrado en democracia, tiene en relación con ella por su permitirme como fonoaudióloga formar parte de ese grupo inicial en la calle Clar, donde estaba Marianel y Héctor Ortiz, Cecilia Carrasco, y otro compañero más que no recuerdo, y bueno, a mí me sorprendía porque eran todos psiquiatras y psicólogos, que me permitió Luz estar allí, así que siempre agradecida por eso. Bueno, y quiero volverles a reiterar, por si alguien no lo escuchó, que mañana tenemos invitadas una invitada especial que tiene que ver con estos temas, que es Mariana Dopaso, una historia desobediente que tiene justamente que ver con este lugar de mujer y este lugar del no todo, el poder oponerse a ciertas cosas, y creo que va a estar buenísimo, y ojalá que puedan estar porque pertenece a Historias Desobedientes de Argentina, y nos va a señalar ella cómo a partir de su testimonio, digamos, de su trabajo analítico como analizante, ha podido ella hacer otra cosa con lo que tuvo que padecer, y que va más o menos en algún punto relacionado con estos temas. Algo impensable para nosotras, por otro lado, compartir con Mariana Dopaso. Así que bueno, ojalá que nos veamos mañana, y muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido muy bueno. Muchas gracias a vos, Sara. Nos vemos pronto. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Chau, chau. Chao.